Javier me llamó a su oficina con recursos humanos. Laura, tu puesto ya no es necesario. Termina hoy, dijo fríamente. Asentí con calma, entiendo, no hay problema. No sabían que el lunes sería inolvidable. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Laura Morales, tengo 54 años, y hasta ese lunes por la mañana, era especialista senior en sistemas en tecnologías del Valle, aquí en Guadalajara. 17 años de mi vida entregados a esa empresa, y de un momento a otro, todo cambió. Javier, mi jefe, me llamó a su oficina. Cuando entré, Claudia, la de recursos humanos, ya estaba ahí, sentada con una carpeta en las manos. No hizo falta que dijeran mucho para saber lo que venía. Laura, tu puesto ya no es necesario. Termina hoy, dijo Javier, sin mirarme a los ojos. Su voz era fría, como si estuviera leyendo un guión. Claudia asintió, como para reforzar el golpe. Entiendo, no hay problema, respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podían hacerme esto después de tanto tiempo? Regresé a mi escritorio, recordando cómo llegué a esta empresa cuando Sofía, mi hija, apenas empezaba la primaria. Desde entonces, fui el pilar del departamento de sistemas. Configuré servidores cuando apenas usábamos disquetes, formé a cada nuevo empleado, trabajé noches enteras mientras Sofía dormía, siempre asegurándome de que todo funcionara. 3 directores pasaron, y yo seguí, sin pedir ascensos, solo haciendo mi trabajo. Empecé a empacar. La foto de la quinceañera de Sofía, sonriendo con su vestido rosa, fue lo primero que guardé. Luego, la pequeña Virgen de Guadalupe de barro que mi mamá me dio antes de morir, y una taza de café de un retiro de equipo en Puerto Vallarta. Mis compañeros me miraban de reojo, con esa mezcla de lástima y alivio por no estar en mi lugar. Nadie dijo nada. Sentí sus ojos, pero no dejé que me vieran temblar. Claudia se quedó cerca, vigilando mientras entregaba mi gafete de seguridad. Quería asegurarse de que me fuera sin hacer escándalo. Pero yo sabía algo que ellos no, los sistemas de la empresa, cada código, cada contraseña maestra, vivían en mi cabeza. Nadie más entendía cómo funcionaban de verdad. Mientras caminaba al estacionamiento, el shock y la traición dolían, pero una chispa de sospecha crecía. Algo no cuadraba desde hacía meses, y no iba a descansar hasta descubrir qué era. El eco del despido todavía resonaba en mi cabeza cuando me senté en mi pequeño despacho en casa, un rincón con un escritorio de madera que compré cuando Sofía empezó la secundaria. Era martes, y por primera vez en 17 años, no había despertador ni tráfico hacia Tecnologías del Valle. El silencio era ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido. Frente a mi laptop personal, miraba la pantalla en blanco, sintiendo el peso de lo que había pasado ayer. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una furia que empezaba a crecer. Eduardo entró con una taza humeante de café de olla, su aroma dulce llenando la habitación. ¿Todo bien, amor? Te veo preocupada, dijo, dejando la taza junto a mí. Sus ojos buscaban los míos, pero yo solo asentí. Solo cambios en el trabajo, nada nuevo, respondí, esquivando la verdad. Él me conoce después de 20 años de matrimonio, no insistió, solo me dio un apretón en el hombro y salió. Necesitaba espacio, y él lo entendía. Me puse a pensar en cómo llegué a Tecnologías del Valle. Era 2008, Sofía apenas en primaria, con su mochila más grande que ella. El sueldo no era el mejor, pero me gustaba el reto, construir sistemas desde cero, hacer que todo funcionara. Con los años, rechacé ofertas de empresas en Monterrey y Querétaro, mejores pagadas, porque creía en la lealtad. Mi madre siempre decía, si das tu palabra, la cumples. Ahora, esa lealtad se sentía como una burla. Algo no cuadraba desde hacía meses. Javier, que lleva 5 años como mi jefe, empezó a cambiar. Antes me pedía consejos sobre los servidores, ahora, apenas me miraba en las juntas. Sus frases eran puro desprecio, necesitamos modernizar, Laura, no quedarnos en el pasado. Luego llegó Ricardo, el consultor nuevo, con su traje caro y su sonrisa de comercial. Lo trajeron hace 6 meses, y de repente, yo ya no estaba en las reuniones de actualizaciones de sistemas.
Ricardo tomaba mis proyectos, y Javier lo aplaudía como si yo no existiera. Abrí mi laptop y conecté un disco duro personal donde guardo copias de seguridad del trabajo, algo que empecé a hacer hace años por si fallaban los servidores. Revisando archivos, encontré un memorándum interno que nunca me compartieron. Hablaba de una reestructuración total del departamento de sistemas, liderada por Ricardo. Mi nombre no aparecía en ningún lado, ni como colaboradora ni como supervisora. Era como si 17 años de mi vida hubieran sido borrados con un clic. El enojo me quemaba por dentro. No solo me habían despedido, sino que me habían ido borrando poco a poco, como si fuera invisible. Pero ese memorándum era una pista, un hilo suelto en una madeja que iba a deshacer. Cerré la laptop, sintiendo una chispa de determinación. Javier y Ricardo pensaban que podían deshacerse de mis inconsecuencias, pero yo no era una pieza cualquiera. Sabía cosas que ellos no, y ese conocimiento era mi arma. Iba a descubrir qué escondían, y no iba a parar hasta que la verdad saliera a la luz. El memorándum que encontré ayer no me dejaba dormir. Era como una astilla clavada, una señal de que mi despido no fue un capricho, sino parte de algo más grande. Sentada en mi despacho, con el café de olla ya frío, decidí actuar. Saqué un USB seguro que guardo en un cajón bajo llave. Hace años, cuando Tecnologías del Valle tuvo un problema con auditorías, me autorizaron a hacer respaldos externos de datos sensibles. Nadie se acordó de revocar ese permiso, y ahora ese descuido era mi ventaja. Conecté el USB y revisé los archivos. Entre reportes financieros, encontré algo extraño, pagos a una empresa llamada Soluciones Águila, sumando casi 2 millones de pesos en el último año. Los montos empezaban pequeños, pero crecían mes con mes. No reconocía el nombre, y eso era raro, porque yo revisaba cada contrato de software. Abrí mi laptop y busqué en línea. Soluciones Águila estaba registrada a nombre de Mariana Gómez, con una dirección en un centro comercial de Zapopan, de esos con oficinas fantasma. Un escalofrío me recorrió cuando investigué más. Mariana es la hermana de Arturo Gómez, el director financiero de la empresa. Entonces descubrí algo peor. Revisando los registros de aprobación, vi que los primeros pagos a Soluciones Águila usaban mis credenciales de sistema, sin mi consentimiento. Javier, ese traidor, había usado mi acceso para autorizarlos, hace casi 2 años, cuando yo aún confiaba en él. Si alguien auditara, parecería que yo estaba involucrada. La sangre me hervía. No solo me despidieron después de 17 años, sino que intentaron convertirme en su chivo expiatorio. Estaba tan absorta que no escuché a Sofía entrar. «Mamá, ¿qué pasa?» «No estás como siempre», dijo, apoyada en el marco de la puerta. Sus ojos, tan parecidos a los de Eduardo, mostraban preocupación. Ahora en la universidad, Sofía ya no es la niña de la primaria, pero sigue siendo mi mundo. «Solo trabajo, mija, pero lo voy a resolver», respondí, forzando una sonrisa. Ella asintió, pero no se fue, como si quisiera decir más. Cuando salió, me quedé pensando en ella, en las noches que me desvelé trabajando para darle un futuro, en las promesas que le hice a mi madre de cuidarla siempre. El miedo a que me culparan por el fraude de Javier se mezclaba con una rabia profunda. ¿Cómo se atrevió a usar mi nombre, mi trabajo, para su engaño? Pero más fuerte que el miedo era mi instinto de madre. No iba a dejar que esta traición tocara a Sofía ni manchara lo que he construido para ella. Ese USB era solo el principio. Javier y Arturo pensaban que podían borrarme, pero no sabían con quién se metían. Iba a desenterrar cada secreto de Soluciones Águila, y cuando lo hiciera, no habría donde se escondieran. El descubrimiento de que Javier usó mis credenciales para aprobar pagos fraudulentos a Soluciones Águila me tenía furiosa, pero lo que encontré después fue como echarle sal a la herida. Esa mañana, mientras tomaba un café en la cocina, recibí un mensaje de Ana, una analista joven a la que formé en Tecnologías del Valle. «Laura, no sé cómo decirte esto, pero Javier anda diciendo que te despidieron por errores graves, que no estabas al nivel». Mi corazón se apretó. No solo me habían echado después de 17 años, sino que ahora Javier ensuciaba mi nombre, pintándome como una inútil para justificar su traición. Esa era su segunda puñalada, una mentira para cubrir sus huellas y asegurarse de que nadie cuestionara mi despido. La humillación me quemaba, pero no iba a dejar que me doblegara. Recordé el USB con los datos de Soluciones Águila y la conexión con Mariana, la hermana de Arturo.
Era hora de mover mis piezas. Desde una cuenta de correo no rastreable, que creé hace años para pruebas de seguridad, envié un mensaje a Javier. Hay irregularidades en los pagos a Soluciones Águila. Sugiero revisar antes de que el consejo se entere. No firmé, pero sabía que lo pondría nervioso. En menos de una hora, mi teléfono vibró con una llamada de Javier. No contesté. Su mensaje de voz llegó segundos después. Laura, tenemos que hablar de tu correo. Llámame ya. Su tono, entre autoritario y desesperado, me dio una extraña satisfacción. Luego Claudia, la de Recursos Humanos, llamó también. Ignoré a ambas. Poco después, un correo de Claudia llegó a mi bandeja. Cualquier contacto adicional tendrá consecuencias legales. Recuerda tu obligación de confidencialidad. Sonreí al leerlo. Nunca firmé un acuerdo de separación, en su prisa por sacarme, se les olvidó. Ese error era mi ventaja. Me puse a trabajar en el USB, cruzando datos de los pagos. Confirmé que el fraude iba más allá de lo que imaginé. Licencias de software infladas, aprobadas por Javier y Arturo, sumaban 4.5 millones de pesos en 3 años. Los registros mostraban transferencias a Soluciones Águila, con Mariana como beneficiaria, repartiendo las ganancias con ellos. Todo encajaba. La rabia por las mentiras de Javier se mezclaba con una calma nueva. Cada archivo que revisaba me ponía un paso adelante. Pensé en Sofía, en cómo le prometí resolver esto, y en mi madre, que siempre decía, la verdad pesa más que cualquier mentira. Javier pensó que podía enterrarme con rumores, pero no sabía que yo tenía el mapa de su engaño. Me sentía poderosa, como si el control que me quitaron al despedirme volviera a mis manos. Esto apenas empezaba, y cuando terminara, Javier no tendría dónde esconderse. La furia que sentí por las mentiras de Javier y el fraude de Soluciones Águila se transformó en un plan claro. Sentada en mi despacho, con la Virgen de Guadalupe de barro mirándome desde el escritorio, organicé mi contraataque. Pasé horas compilando un reporte en mi laptop, registros de pagos a Soluciones Águila, la inscripción de la empresa a nombre de Mariana Gómez, hermana de Arturo, y correos internos que mostraban a Javier autorizando transferencias sospechosas. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que exponía un fraude de 4.5 millones de pesos. Lo guardé en un USB nuevo, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Sabía que necesitaba un aliado en el consejo directivo. Recordé a Carmen López, una consejera semi-retirada con quien trabajé hace años en protocolos de seguridad. Carmen siempre fue directa, de esas que no se andan con rodeos. La contacté y acordamos vernos en un café de Colonia Americana, un lugar tranquilo con mesas al aire libre. Llegué temprano, con el USB y un resumen impreso en un sobre. Cuando Carmen se sentó, le entregué todo. No busco venganza, Carmen. Quiero justicia para la empresa que ayudé a construir desde que Sofía era niña, le dije, mi voz firme. Ella hojeó el resumen, sus cejas frunciéndose. Si esto es cierto, Laura, va a temblar el piso, respondió, guardándose el sobre. Sentí un alivio pequeño, pero real. Esa tarde, mientras regaba las gardenias en el patio, un carro se estacionó frente a la casa. Era Javier. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma. Podemos arreglar esto, Laura. Un buen paquete, sin problemas, dijo, parado en la entrada, con una sonrisa forzada. Su oferta de un doble finiquito apestaba a desesperación. Lo miré fijo, recordando las noches que me desvelé por la empresa mientras él manchaba mi nombre. El consejo querrá saber de Soluciones Águila y tu cuñada, respondí, cortante. Su rostro palideció, y sin decir más, se fue. Rechazar su soborno fue como recuperar un pedazo de mi dignidad, esa que mis padres me enseñaron a defender con la verdad. De vuelta en mi despacho, revisé el reporte una vez más. Pensé en mi madre, que siempre decía, la honestidad es el único camino que no se quiebra. Su voz resonaba en mí, dándome fuerza. Por primera vez desde el despido, sentía que tenía el control. Javier y Arturo creyeron que podían silenciarme, pero no contaban con mi memoria ni con los sistemas que yo misma diseñé. Cada paso que daba me hacía más fuerte, como si el peso de la traición se convirtiera en combustible. Estaba lista para el siguiente movimiento, y cuando el consejo viera mi evidencia, no habría marcha atrás. Esto no era solo por mí, era por Sofía, por Eduardo, por los 17 años que di sin pedir nada a cambio.
Rechazar el soborno de Javier me dio una claridad que no había sentido en días. Su visita a mi casa, con esa oferta desesperada, confirmó que estaba acorralado. Ahora, en mi despacho, con la foto de Sofía quinceañera y la Virgen de Guadalupe de mi madre como testigos, preparé el golpe final. Usando mi cuenta de correo no rastreable, programé un mensaje con mi reporte completo, registros de pagos a Soluciones Águila, la inscripción de Mariana Gómez, correos de Javier, para llegar a todos los miembros del consejo durante la reunión financiera del lunes a las 9 de la mañana. Quería que lo vieran en el momento exacto en que discutieran presupuestos, cuando no pudieran ignorarlo. Mientras revisaba el reporte, encontré algo que no había notado antes, un registro oculto en mis protocolos de auditoría, diseñado hace años para detectar cambios no autorizados. Mostraba que, 2 días después de mi despido, Javier intentó borrar archivos financieros relacionados con Soluciones Águila. Mi sistema lo atrapó, guardando cada intento. Este descubrimiento era la prueba definitiva de su culpa, un error que no podía explicar. Lo añadí al correo con una nota, intentos de eliminar evidencia, registrados por protocolos de seguridad. Mi corazón latía rápido, esto iba a ser devastador. El lunes por la mañana, me senté en el comedor con un café, imaginando el caos en Tecnologías del Valle. A las 9:15, mi teléfono vibró con un mensaje de Ana, mi menté, la policía está aquí, ¿qué hiciste, Laura? Sonreí ligeramente, pero no respondí. Luego llamó Carmen López. Es un desastre, Laura. Javier confesó parte del fraude cuando le mostramos tu evidencia, pero niega lo demás. Mariana está en una sala con los auditores, y Ricardo parece que va a desmayarse, dijo, su voz mezcla de asombro y urgencia. Le agradecí y colgué, sintiendo una oleada de triunfo. La justicia que busqué, por mí, por Sofía, por los 17 años que di, estaba tomando forma. A mediodía, recibí un correo del consejo. Me ofrecían el puesto de directora de seguridad informática, con autoridad directa bajo ellos. Era una victoria, pero no pude evitar pensar en el dolor del despido, las mentiras de Javier, cómo usó mis credenciales y manchó mi nombre. Mientras Eduardo cortaba cebollas para el almuerzo, le conté todo. ¿Qué quieres hacer, amor?, preguntó. No lo sabía aún. La oferta era tentadora, pero volver a un lugar que me traicionó pesaba. Recordé a mi madre diciendo, tú vales más que cualquier ofensa. Ese valor, mi dignidad, era lo que me sostenía ahora. Sentada en el patio, mirando las gardenias, sentí una mezcla de orgullo y herida. Había desenmascarado a Javier, Arturo y Mariana, y protegido a la empresa que ayudé a construir. Pero la alegría estaba teñida por la traición. Pensé en Sofía, en el futuro que quiero para ella, y en mí misma. No necesitaba el puesto para probar mi valía, pero quizás podía usarlo para asegurarme de que nadie más pasara por lo que yo. El camino adelante no estaba claro, pero por primera vez en semanas, sentí que yo decidiría a dónde ir. El triunfo del lunes, con el correo que desenmascaró el fraude de Soluciones Águila, me dejó en un lugar extraño, victoriosa, pero con el eco de la traición aún resonando. La oferta del consejo para ser directora de seguridad informática era un reconocimiento, pero también un desafío. Pasé días pensando, hablando con Eduardo en nuestro patio, bajo las gardenias que plantamos cuando Sofía era niña. Finalmente, decidí aceptar, pero con condiciones claras. En una reunión con el consejo, puse un folder en la mesa. Quiero autoridad total para auditar todos los departamentos y un presupuesto independiente, dije, mi voz firme como la de mi madre cuando defendía lo justo. El consejo, todavía sacudido por el escándalo, aprobó todo por unanimidad. Era un nuevo comienzo, pero en mis términos. Las consecuencias del fraude no tardaron. Javier, acorralado por el registro que mostró sus intentos de borrar evidencia, se declaró culpable de fraude, enfrentando años en prisión. Mariana Gómez, la hermana de Arturo, fue acusada formalmente, y Ricardo, el consultor de sonrisa falsa, está bajo investigación por cómplice. Tecnologías del Valle recuperó 4.8 millones de pesos, suficiente para estabilizarse. Saber que mi trabajo protegió la empresa que construí durante 17 años me dio una satisfacción profunda, aunque no borraba el dolor de las mentiras de Javier ni su uso de mis credenciales. De vuelta en la oficina, ahora en un nuevo piso con vista a la Catedral de Guadalajara, promoví a Ana para liderar las operaciones diarias de sistemas. La vi nerviosa, pero con el mismo brillo que yo tenía cuando empecé. Tú puedes,
Ana. Yo confié en ti como alguien confió en mí, le dije. Mi equipo, que antes me miró con lástima al empacar mi Virgen de Guadalupe y la foto de Sofías quinceañera, ahora me saluda con respeto. No es miedo, es reconocimiento. Saben que pude haber destruido la empresa, pero elegí salvarla. Durante un almuerzo con Eduardo en un restaurante cerca de Plaza Tapatía, con tacos al pastor humeando frente a nosotros, reflexioné en voz alta. Todo esto, el despido, las mentiras, me hizo darme cuenta de lo que importa, dije. Él sonrió. ¿Estás contenta, amor?, preguntó. Estoy en paz. Eso es suficiente, respondí. Esa noche, abrí LinkedIn, algo que casi nunca uso, y escribí, no quemes puentes, déjalos caer por la codicia ajena. Los mensajes de colegas, antiguos y nuevos, no tardaron en llegar. Pensé en mi infancia en Guadalajara, en las lecciones de mi madre sobre la honestidad, en las tardes con mi padre escuchando mariachi en la plaza. Esos valores, junto con el amor de Eduardo y Sofía, son mi verdadero ancla, más fuerte que cualquier traición corporativa. La rabia que sentí cuando Javier manchó mi nombre se desvaneció, reemplazada por una satisfacción tranquila. He reconstruido mi puente, no solo con la empresa, sino conmigo misma. Es más fuerte ahora, porque está hecho de verdad y familia. Mientras camino con Eduardo bajo el sol de octubre, sé que, pase lo que pase, estoy completa. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.